Ahora sí, vamos a ver remuneraciones, el proceso de remuneraciones dentro de una organización, principalmente en el marco del sector privado, porque es más sencilla, más simple de realizar el proceso antes que en el ámbito público, porque el ámbito público contiene una serie de normas que hacen que el proceso se haga un poco más difícil, un poco más complejo, un poco más eh, principalmente de distintas fuentes. Más, dentro de un mismo eh, institución pública, usted puede encontrarse con distintas normas que van a influir en, por ejemplo, en el proceso o en las propias remuneraciones de los funcionarios. Eso es materia de más, es una materia más general que lo pueden ver en un ramo, en un curso más adelante. Principalmente vamos a un análisis comparativo, el marco legal, aquí lo pueden ver, las leyes que regulan el sector público en este ámbito, en el ámbito de las remuneraciones, y por otro lado, solo tenemos el sector privado como, en el sector privado, perdón, como cuerpo legal mandatario, es el Código del Trabajo. Respecto del contrato, por ejemplo, en el sector público, las instituciones públicas realizan un acto jurídico unilateral, donde es a través de una resolución que el servicio eh, es quien está aceptando la contratación de una persona, está diciendo, sabes que yo te contrato a ti. En cambio, en el contrato de trabajo ocurre todo lo contrario, donde ocurre que usted recibe, es un acto jurídico bilateral, hay una conjunción de voluntades entre un empleador y un trabajador. Y se reparten, obviamente, las cosas. Y hay una relación bilateral entre estos actores, no así en el Estado. Esa es una de las principales diferencias entre un sector y otro en este ámbito. Otro se basa en que la relación contractual, la remuneración en el sector público viene dado por ley, viene usted se asigna ese sueldo, esa remuneración a distintos grados, dependiendo también del tipo de planta que se trate, puede ser planta profesional, planta técnica eh, o directivo. Los pagos profesionales sí se mantienen en ambos lados y la regularidad de funciones también queda establecida mm, quizás en la ley, pero también en el mismo acto administrativo que los nombra, que los designa en el cargo. Versus en el sector privado que se pacta la remuneración, que eso es entre comillas, porque finalmente opera la remuneración de mercado, por decirlo de alguna manera, donde usted dice, te ofrezco trabajar por tantas lucas. Los pagos previsionales, que son obligatorios, ese es ISAPRE, y la regularidad de las funciones también se mantienen porque están establecidas, en este caso, en un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Excepciones, por ejemplo, tenemos que en el sector público podemos tener personas contratadas eh, y contratos, se llaman a honorarios, donde usted boletea por los servicios prestados, pero son un tipo de servicios bastante particular que no pueden ser funciones que la administración realice regularmente, sino que son específicas. Pero bueno, sabemos que la realidad del mundo público es eh, totalmente contraria al espíritu de la norma, por decirlo de alguna manera, y nos encontramos con que eh, se sirven cargos públicos con funciones eh, regulares pero contratados personas con boleta honoraria. No es ilegal, pero es un poco como torcer un poco la mano a la... En ambos casos se retiene aquí dice el 10%, pero bueno, ya sabemos que vamos en el 11.5 y aumentando así en cada periodo que pasa para llegar al 17% en unos años más. También en el sector privado se pueden desarrollar funciones a cargo de boletas de honorario o boletas de tercero, prestaciones de servicio a tercero. Por ejemplo, en el caso de una persona que no cuenta con inicio de actividad en el servicio interno, es el servicio o la empresa la que le hace la boleta honorario
que se llama boleta de prestación de servicios a terceros y retiene ese porcentaje de impuesto a la renta, que se devuelve en el año próximo en la devolución, como algunos pueden conocer. Tanto en el sector público como en el privado encontramos que hay tipos de remuneración, algunas son imponibles y tributables, como el sueldo base, horas extras, asignación de título profesional, la asignación de zona en los casos que corresponde, por ejemplo, usted vive en zonas extremas del país, y otro tipo de asignación. Y en el lado del sector privado encontramos que se denominan sueldo base, sobresueldo u horas extras también, que se recargan el 50% respecto a la hora normal. Vamos a ver cómo se hace eso. Usted si, por ejemplo, participa en la fuerza de venta de alguna de estas entidades, recibe una comisión por venta, un porcentaje por el total de las ventas que está eh, eh, indicado o señalado en su contrato. También hay participación y o la gratificación legal, que también lo vamos a recibir. Perdón, a indicar acá. A su vez, hay tipos de remuneraciones no imponibles. Por ejemplo, movilización, colación o asignación familiar cuando corresponde. Si usted tiene más de un sueldo, no va a recibir esta asignación familiar. Lo mismo en el sector privado. ¿Qué organismos intervienen en este proceso? Dirección del Trabajo, actualmente Inspección del Trabajo, las AFP, el Instituto de Previsión Social, o INP, Normalización Previsional, las ISAPRES, FONASA, Fondo de Salud, ¿cierto? Las cajas de compensación, Mutuales de Seguridad y la administradora del Fondo de Desempleo. Las remuneraciones del sector privado, si voy muy rápido, me pueden decir, pero todo esto es bla bla, me interesa un poco ir al ejercicio para que podamos avanzar. Lo pueden revisar en este link y principalmente el libro 1 del título 1 y en el capítulo 5 de este Código del Trabajo. Está actualizado a septiembre del 2014. Actualmente hay una serie de procesos legislativos tendientes a cambiar horarios, por ejemplo, u otras condiciones de trabajo. Y en pandemia también han habido algunas modificaciones, como por ejemplo el permiso de vacunación, entre otros. El teletrabajo es otro de algunas de las modificaciones que se han ido adecuando al contexto en que nos encontramos actualmente. Posteriormente, las remuneraciones, vamos a empezar a definirlas inmediatamente, que son las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador por parte de un empleador a raíz de un contrato de trabajo. ¿Qué características tiene? Es una contraprestación, es decir, es a raíz del trabajo que usted hace o un servicio que no es, perdón, es pecuniaria, es decir, se representa en dinero, sin perjuicio que también pueda usted recibir en especies, avaluables, en dinero. Pero por lo general son en dinero efectivo. Usted le pagan un sueldo en plata, en moneda, en pesos. Y se paga por causa del contrato. Eso significa que la obligación de ser, de donde nace esta obligación de pago, es el contrato, que es este acto bilateral que usted firma junto a un empleador. Bueno, acá dentro de todos los artículos que regulan las remuneraciones, aquí los voy a mencionar solamente, si quieren revisarlo posteriormente bien, pero el pago de las remuneraciones está establecido en el artículo 54, la periodicidad del pago también, no podrán exceder de un mes. El día del pago se indica en este artículo que deben pagarse en un día de trabajo, entre lunes y viernes, perdón, en un día en que, en el lugar en que el trabajador se encuentra, y dentro de la hora siguiente a la terminación de la jornada.
Bueno, esto, dadas las actuales tecnologías, pueden ser en cualquier momento en realidad, pero sí se cumple que sea en un día laboral. Pero en las partes, como todo contrato, pueden acordar otros días u horas de pago. Porque a usted le hace una transferencia electrónica y aparece en su cuenta root o en su chequera electrónica, en su cuenta vista o en la cuenta corriente, le aparece el sueldo eh, a la hora que se hace la transferencia. Son inembargables. Esto quiere decir que usted, por fallo judicial, no se le puede quitar la remuneración percibida, exceptuando el pago de pensiones alimenticias, perdón, en el caso que usted haya cometido defraudación, hurto, robo. Entonces esos montos eh, son retenidos, por decirlo de alguna manera, hasta un 56%, hasta un 50, perdón, por ciento de la remuneración. O sea, usted tiene el derecho a recibir íntegro su sueldo, su remuneración. No se pueden deducir desde las remuneraciones de ustedes, de los trabajadores, el arriendo de habitación en el caso de que estén alojando, por ejemplo, en su lugar de trabajo. Estoy pensando en los campamentos mineros, en los gastos por luz, agua, el uso de herramientas, medicinas o atenciones médicas u otras prestaciones que hayan estado establecidas, o multas que no estén autorizadas en un reglamento interno. Por ejemplo, hay muchos eh, trabajos que tienen un reglamento interno que dicen se les contará al trabajador que no cumpla con tal cosa un porcentaje o un monto de su remuneración. Si eso no está en ese reglamento interno, suscrito por usted, al suscribir ese contrato, eh, no se puede cobrar. También hay uno que es muy interesante, el artículo 59, que es la asignación de dinero para la mantención de familia. En el caso que usted sea una persona declarada viciosa por un juez de trabajo, un juez, un juez laboral, donde si usted es, no sé, un jugador empedernido, un alcohólico o alguien que gasta eh, su dinero, su remuneración en esos vicios, lo recibe la mujer casada. Pero eso está indicado por la norma, por una jurisprudencia. En caso de la muerte, lo mismo, las remuneraciones que hayan quedado pendientes son pagadas por el empleador a la persona que se hizo cargo de los funerales. Y si no, ahí va en orden de presencia al cónyuge o conviviente civil, a los hijos o a los padres del fallecido o fallecida. Y dentro de lo administrativo propiamente tal, eh, todo empleador con 5 o más trabajadores debe llevar un libro auxiliar, algo mismo de los libros auxiliares, en este caso de remuneración, el que debe ser timbrado por el Servicio de Impuesto Interno. Ahora que son todos electrónicos, como está la firma digital y el timbre digital, así que en eso es para justamente proteger las remuneraciones, es decir, que da un registro de que las remuneraciones que usted recibe son las que dice el contrato que se reciben y están súper vigiladas también por el Servicio de Impuesto Interno. Principio de igualdad, se supone que entre un hombre y una mujer o cualquier tipo de género no hay diferencia. Lamentablemente esto aún no se ajusta a la realidad, pero la idea es que está el principio de igualdad establecido. Y se supone que frente a una misma cantidad de trabajo, un tipo de trabajo, debieran recibir entre hombres y mujeres la misma remuneración. Habla de reajustes que hay que hacer, como operar los finiquitos en caso de despido. Y, por ejemplo, en el caso del artículo 64, algunos de ustedes quizás ante la pandemia alcanzaban a trabajar como garzones, en restaurantes, pubs, etc. El empleador ha de sugerir en cada cuenta de consumo el monto a una propiedad, al menos el 10% la que se debe pagar por el cliente, excepto que usted haya atendido mal a este cliente y el cliente dice no voy a pagar la propina.
No recuerdo si esto ya se hizo obligatorio, me parece que no, que el 10% es obligatorio a partir de una fecha, pero quédense con la idea que en algún momento se pensó en su obligatoriedad. Bien, quería llegar a esta parte justamente porque aquí entramos ya a desagregar lo que es la remuneración imponible. Recuerden, imponible y durable, y la remuneración no imponible. Y acá tenemos dos conceptos súper importantes, que son el sueldo base, por ejemplo, que es el estipendio obligatorio y fijo en dinero pagado en periodos iguales, que está determinado en este contrato, y que es el que recibe el trabajador por la prestación de estos servicios en una jornada ordinaria de trabajo. Y este no puede ser inferior a un ingreso mínimo mensual. Y este ingreso mínimo mensual alcanza actualmente a los 326.500. Como ya pueden saber, hay ciertas iniciativas. Hoy día el mismo Parlamento está aprobó un aumento en el ingreso mínimo mensual. Pero mientras esa ley no opera. Y hay debates respecto de esto, si es muy poco, es mucho, depende también de la perspectiva. Si usted es empleado, por lo menos podríamos considerar que nadie vive con ese sueldo. Pero por otro lado, y en la forma en que se construye un ingreso, como se establecen los sueldos o las remuneraciones dentro de una empresa o una entidad, eh, tiene relación precisamente con que esta es un factor que depende del aporte en productividad del trabajador. Eso es así y mejoremos la productividad y probablemente el ingreso mínimo sea mayor en la entidad. En mi empresa, la consultora que tengo, de repente hemos tenido que contratar a otras personas como para desarrollar ciertas funciones y, bueno, nunca ha sido por el mínimo, sino por el precio denominado de mercado. Es decir, cuánto cobra un profesional en promedio, y ese es como compromiso. No digo que mi entidad sea la mejor, pero me refiero a que tenemos ese compromiso de pagar lo justo. Y lo justo es el precio de mercado, con un poquito más de cariño, por ejemplo, a administradores públicos, recién egresados, con poca experiencia. Así que después de que se titulen, me pueden mandar el currículum. No, broma. Bueno, quizás sí, de una de esas. No, no es malo. Después los artículos que siguen hablan de las redes legales, remuneraciones que cada unidad de tiempo, cuando usted paga por hora, por semana, y trabajador remunerado exclusivamente por día, son como los jornales. Otro de los conceptos de la remuneración imponible es el sobresueldo. Que en el fondo, el sobresueldo, cuando hablamos de sobresueldo, vamos a hablar de horas extras. Los artículos ahí señalan la definición de qué es y cómo se calculan. Y en el fondo, pensando que tenemos una jornada de 45 horas semanales, el valor de la hora extraordinaria para cualquier trabajador, con esta jornada obviamente, se divide por el sueldo de recibido, el sueldo base, y este se divide por 30, que son los días, y se multiplica por 28. Esa fórmula me da, a su vez, un número, un monto, que a su vez se divide por 180. Y este es el valor que le entrega el valor de la hora ordinaria. Por ejemplo, en el caso de, supongamos que usted recibe 500.000 pesos por una jornada de 45, ahí se divide ese monto por 30 y ese resultado se multiplica por 28, ya después de eso se divide por 180 y me da, supongamos, 2.000 pesos. Ese es el valor de la hora ordinaria. Y ese valor servirá en el caso que usted, por ejemplo, llegue atrasado y si acumula una hora de atraso, se descuentan esos 2.000 pesos. Si es que no hay algún otro tipo de castigo. Y ojo, los atrasos se castigan feo en el sector privado,
porque pueden recibir 2 amonestaciones, 3 amonestaciones y después adiós. Carta de despido por retrasos reiterados e injustificados. Lo pueden revisar más adelante. Pero lo importante para calcular esta fórmula es que yo puedo hacer el cálculo para pagar las horas extras. Por ejemplo, teniendo el valor de la hora ordinaria, lo tengo que multiplicar por 50%. Y es el valor de la hora extra o de la hora o del valor del sobresueldo. O quizás puede tener un porcentaje distinto. Pero por lo general, en este caso, es del 50%. Es decir, si pongamos que usted, su hora ordinaria vale 2.000 y trabajó después del horario ordinario de trabajo, toda hora se le recarga con un 50% más. Entonces, usted toma la calculadora y hace la operación matemática en donde toma el valor de la hora ordinaria, dijimos que era 2.000, y lo multiplica por el 50% o por 1.5 y el valor de hora extra es de 3.000 pesos, por ejemplo, en este caso. Hay un valor mucho más fácil. Por ejemplo, si agarramos el sueldo, que dijimos que era de 500.000, y lo multiplicamos por el factor de 0,007777 y nos da, bueno, en este caso, si al ojo andábamos bien, el valor de la hora extraordinaria es de 3.885. Lo hice recién calculado. Por lo tanto, ese es el valor de la hora con recargo. Yo hago el descuento si quiero saber el valor de la hora ordinaria o hacer la fórmula larga, esa que mostramos en las láminas anteriores, que ahora estoy mostrando. Que primero se divide el sueldo por 30, después se multiplica por 28 y a su vez después se divide por 180. Ya tenemos un atajo. Otros componentes de la remuneración imponibles son, por ejemplo, las comisiones, en este caso, el precio de compra o venta sobre el monto de estas operaciones. Es decir, usted es un vendedor, por ejemplo, y que vende un monto total global de 1.000.000 y tanto de pesos en las empresas que vende la institución. Y en el contrato usted tiene un valor o una comisión o una participación también, bueno, para no confundirla con la participación, pero una comisión respecto del total de las ventas, que se multiplica ese total por el total de ventas logradas y es parte de la remuneración imponible. Lo mismo lo de la participación, en el caso que tenga utilidad en un negocio, ahí usted, pero la participación tiene que ver solamente en caso que haya una sucursal. La que siempre han tenido problemas es la parte de la gratificación, que de acuerdo a esta fórmula alcanza al 25% de tope de la gratificación. Lo vamos a ver en el ejercicio cómo opera, de manera que usted, si alcanza a los 4.75 de los ingresos mínimos mensuales, es decir, 326.500 por 4.75, que es 1.469.000, si tiene ese tope, se exime del pago. Es decir, no se puede repartir las utilidades. Pero les va a quedar claro y en el ejercicio va a ser súper sencillo de realizar. Y acá tengo un ejemplo. ¿De dónde se obtiene este pago? La utilidad tributable, por ejemplo, de una entidad es de 23.560.000. 23.000, perdón, 23 millones. Y un capital propio de 50 millones. Y fracción. Supongamos que tenemos a un trabajador A, un B, un C, un D y un E que tienen este total de remuneraciones, recordemos, imponibles, anuales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es de la utilidad tributable, descontamos
el 10% del capital propio, es decir, el capital propio que era 50 millones y fracción, ahora son 5 millones y fracción, el 10%. Y nos queda un total de gratificación a repartir por parte de la entidad de 18 millones. Eso, perdón, no mencioné que hay, es hasta el 30% de la gratificación. Ese 30% corresponde a 5.545.000 del 30% de 18. Entonces, tengo el total de la gratificación a repartir, que es el 30%, 5 millones y tanto, por el total de remuneraciones, 77.347 y fracción, y me da este número que es el factor de repartición. Que se lo aplico a todos mis trabajadores. Como lo ven acá, tengo la renta anual de cada uno de ellos. A, B, C, perdón, ahí se me chispoteó, como dicen por ahí, pero es el trabajador A, B, C, D y el trabajador E. Como pueden ver respecto al cuadro anterior, y entonces la gratificación que le correspondería a cada uno recibir respecto a la utilidad recibida serían estos montos. Y alcanza a los 5.545.428, obviamente, porque es factor respecto del total de remuneraciones. Y aquí también hay otro pequeño error, era 326, no 320. Lo arreglamos inmediatamente. 326.500 por 4.75 ingresos mínimos mensuales, o sea, 326.000, que es el ingreso mínimo mensual, por 475, me da un total de 21.375, y eso lo tengo que dividir por 12, de acuerdo a la fórmula, perdón, me equivoqué. Dame un segundo, 326.500 por 4.75, ahí sí, queda 1.550.875, y eso se divide en 12, lo que da 129.000, dame un segundo, 239,58, 240. Estamos generosos hoy día, vamos, por un peso. Hay un chat. Pucha, sorry, Manuel, yo sé que hoy no voy a poder ir muy lento. Pero está quedando el video y voy a tratar de ponerme un poquito más lento, pero Profe, ¿pero va a subir la PPT? sí, la PPT y el video. Y el Ya, Excel. ya, gracias. No se preocupen, chicos. Esto es para... Y el lunes lo volvemos a retomar, además. Y probablemente sea casi el mismo ejercicio. Si no el mismo, es la prueba. ¿Qué más fácil? Bueno, pero en fin. Bueno, como les decía, la gratificación, el tope es respecto. Este monto son los es el ingreso mínimo mensual por 475. Y todo esto, que me da un monto, se lo mencioné, dividido por 12 me da 129.240. Y ese es el tope a lo que yo puedo pagar, que corresponde al 25% de estas remuneraciones imponibles permanentes anuales. Y bueno, también hay que cambiar esto. 129. Pero bueno, es 240. Ir actualizando las PPT. Hola Catalina. ¿Qué entra en la prueba? Va a entrar toda la materia, pero para el verdadero y falso, de la última materia del último control hacia adelante. Pero principalmente temas de esto que hemos estado hablando hoy, y un ejercicio que es el cálculo de remuneraciones, de un tipo, un ejercicio muy sencillo, muy fácil. Algo puede entrar algo también de razones financieras, pero
Pero miren, déjame verlo y el lunes les indico qué va a ser la prueba. Casi se las voy a dejar. Así que, por eso, tranqui con esta última prueba que es la más fácil de todas. Y entonces, como les decía, el 25% de las remuneraciones disponibles permanentes tienen que ser mayor a esto y implica que el trabajador recibe como tope ese monto. Aunque tenga más, no, recibe hasta 129.240. Lo podemos ver en el ejemplo. Después tenemos aquellas remuneraciones que no son no imponibles, que sí forman parte de la remuneración, pero no son imponibles, es decir, no se le pueden hacer descuentos de AFP o de ISAPRE u otros que existen. Y son movilización, cuando le pagan por transportarse, colación, almuerzos, comidas, pérdida de caja en el caso de cajero que tiene una asignación monetaria para poder, se supone, responder eventualmente cuando falte plata en la caja. Aquellos que manejan herramientas también tienen una asignación de desgaste, asignación familiar que viene pagada por la caja de compensación y que son aportes del Estado para las familias y los componentes de ella, viáticos, en el caso de usted por su trabajo le toque viajar, se le pagan esos viáticos en monto para financiar tanto traslados como estadías, indemnización por año de servicio en el caso de que esté trabajando y sea finiquitado, y gastos que son a cuenta de la empresa. Cuando a usted le pasan, por ejemplo, una tarjeta de crédito para hacer algún tipo de actividad, llevar a comer a los clientes, etcétera, lo paga la empresa y esos gastos son devueltos a su... usted los pagó de su bolsillo, se le reasignan y no son imponibles. Aquí vamos donde todos alegamos cuando hemos recibido alguna remuneración, alguna liquidación de sueldo. Porque tenemos 3 tipos de descuentos: obligatorio, voluntario y aquellos que son judiciales. Los obligatorios aplican sobre la remuneración imponible. Y en eso tenemos los previsionales, que se componen de, por ejemplo, en el caso de la AFP, donde el total de la remuneración imponible, con un tope de 81.6 UF, le aplica el factor de la AFP respectiva. Hay varias AFP, son 6 o 7 AFP actualmente en el sistema, en que ahí usted tiene un costo, un factor de descuento, y que está incluido dependiendo si está con contrato o de esa honorario o independiente, perdón, el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un factor con cargo al empleador de un 1.94% de esta remuneración imponible. Cuando usted es dependiente, es decir, con un contrato, es el descuento completo. Es decir, dentro de lo que le descuenta de la AFP viene el descuento, además, pero separado, con cargo al empleador. Voy a mostrar, no sé si lo puedo mostrar ahora, sí, tengo que estar acá. Dejar de compartir y compartir de nuevo. ¿Dónde estás? Lo acabo de abrir, no me abre. ¿Se ve? No. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve la pantalla? Me imagino que sí. La cosa es que se ven todas las carpetas. ¿Y ahora? ¿Alguien puede responder por micrófono, por favor? Más rápido. La carpeta se ve, profe. Oh, está viendo toda la pega que he hecho. Vamos acá. Ahora sí, se ve el PDF. Ya. Entonces, acá es un indicador de PRI-RED donde está información justamente para utilizar acá en este tipo de cálculo, y aquí están las tasas de cotización obligatoria de la AFP. Esto es lo que me refería. La tasa de la AFP en el caso de AFP 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
son distintas y el SIS es el mismo, el seguro que les indiqué de invalidez y de gravamen. En el caso de los independientes, por ejemplo, si yo quiero obligatoriamente estar cotizando, pero soy independiente, a honorarios, tengo que pagar esto en total. Incluía el SIS, que es lo mismo. 11.44 más 1.94 da 13.38, de acuerdo a la suma. Y así ustedes pueden elegir la que más le convenga, es decir, la que le cobre la menor tasa, entre otros, o la mayor. Ahí usted, eso es a libertad de quien elija la FP. Más allá de los no más FB o sí más FB, independiente de eso, es para el futuro. Pero volvamos a la clase. Los profesionales, aquellos que están en el Instituto de Previsión Social, que son muy pocos actualmente parte de la fuerza laboral, sino que son como personas que ya jubilaron, que están jubiladas y que siguen trabajando, especialmente en el sector público, pero el total de las remuneraciones disponibles es lo mismo, pero ahora tiene un tope del 60%. Y se multiplica por el factor del IEPS, que incluye ahí el 7% de salud, y que anda por ahí por el 12%. Pero como no es factor de este curso, no lo vamos, no le voy a preguntar cuál es el IEPS, cuál es el factor del IEPS. En salud, usted tiene dos fuentes de descuento. Si está en ISAPRE, tiene un tope de 8, también el mismo tope de remuneración disponible, pero por el valor del plan, que está en UF. Puede tener 2 UF, 1 UF, 3.000 UF, no mucho, muy exagerado, pero el plan de ISAPRE expresado en UF se le descuenta de esta remuneración imponible. Y en FONASA, por su parte, que es el Fondo Nacional de Salud, el ámbito público de la salud, la tasa es del 7% y también con un tope de 60 UF. Por su parte, el seguro de santidad, que es obligatorio para quienes trabajan en el ámbito privado, regidos por el Código del Trabajo, es un descuento del 3% y ahora con un tope de la remuneración imponible del 122.6 UF, que es más o menos, bueno, a la vuelta son como 4 millones cercano. Otro de los descuentos obligatorios, dependiendo de la UF de junio, el 30 de junio, hoy, es el APB, cuidado mensual, que es el APB, el ahorro previsional voluntario, donde usted descuenta parte de su ingreso a este fondo, a una cuenta de ahorro que le renta de acuerdo a lo que la APB le indique en el fondo que usted elija, y que el tope hasta 50 UF son hasta 1.485.000 para poder ir ahorrando. Yo creo que ese es, wow, tremendo sueldo. No creo que me sobre para depositar eso, pero y si no, un tope anual de 600 UF. Y eso antes tenía un descuento tributario en el 57 bis, que era súper eficiente como para incentivar el ahorro, porque te daban un 15%, podías bajar la base impositiva, si tenías ya PB. Entonces, bueno, eso cambió hace unos 4 años atrás más o menos, en una reforma tributaria que no fue de las más felices, para quienes conocemos del ámbito tributario, pero y que además complejizó mucho el tema de los impuestos, porque teníamos tasas de descuento en algún momento de primera categoría para la empresa, de un 22, después un 25, un 27,5, depende del tramo de ingreso, pero eso es materia de otro ramo que podría ser administración tributaria. Y tenemos el impuesto de segunda categoría que pagamos todos quienes recibimos remuneraciones. Se paga impuesto por el IVA, impuesto por las compras que hacen, las cosas, lleva el impuesto al valor agregado, y el impuesto de la segunda categoría, que se recibe una remuneración. De esta remuneración imponible se realizan una serie de descuentos, obviamente, que van a ser la de previsión, la salud, incluyendo el tope, el seguro de cesantía si tiene, y el APB, y eso le da una base imponible de tanto monto.
esa base imponible se le aplica la tasa de impuesto único, que ahí lo indica este esquema, y dependiendo del tramo en que se ubique en una tabla, que lo mostré también en el de Previred, va a pagar el impuesto respectivo a ese tramo. Otro descuento es si está asociado a un sindicato o una asociación, y si está pagando a un ahorro para una vivienda con descuento a la planilla, que se le dice, o dividendo con descuento en la planilla o en su remuneración. Son como los descuentos generales que hay. Están los legales, que los vamos a ver, que por lo general son de pensión alimenticia, o más denominado retención judicial para el pago del régimen de alimentos de menores de edad, a través de un juicio en un tribunal de familia. Siempre es a través de una resolución judicial. ¿Y cómo opera esto? Tenemos, como todas las cosas, una serie de datos, pero aquí no voy a ir al Excel, es más fácil. Ven el Excel, ¿no? Por micrófono. Sí, profe. Gracias. Entonces, tenemos los siguientes datos. Podemos jugar con ellos incluso. Suponiendo que esta persona tiene una jornada normal de 45 horas semanales, tiene un valor de hora normal, 5.000. Eso es para efectos de calcular la hora extra. Tiene 35 horas de sobresueldo. Por lo tanto, aquí ocupamos la fórmula de multiplicar el valor de la hora normal, ¿cierto?, por el 1.5, que es el 50%. Y nos da que si yo gano normalmente 5.000, que eventualmente esos 5.000 es el valor de hora que me pueden descontar si llego una hora atrasado, no recuerde, y tengo un valor de hora extra, por lo tanto, de 7.500. Este señor es un vendedor y gana un 7% de comisión sobre las ventas. Y ha hecho un total de ventas por 1,5 millones de pesos. ¿Qué vende? 1.000 cosas, pero ha vendido por ese monto. Por lo tanto, esta comisión de ventas se aplica sobre este valor. La gratificación legal es de un 25%, que lo vamos a ver cómo va a operar en este Excel. Y va a tener una asignación de movilización y de colación de 20.000. Quizás muy poco, lo puedo aumentar y la tabla va a cambiar completamente. Tiene una asignación familiar por 3 cargas. En su AFP, en la que está, tiene 12,5% de comisión, incluye el CIS. En la ISAPRE paga 7%. Lo llevé al 7%, para no decir, puede ser FONASA aquí también, pero para no confundirlo, voy a poner FONASA o ISAPRE, que da lo mismo. Igualamos el 7% de lo que gana a la UEF que le cobran el ISAPRE, el valor de la tarifa o el valor del plan. Y un seguro de cesantía por el 3%, que es lo que indica la norma. Tiene un impuesto según la tabla, el impuesto a pagar. Lo vamos a ver si paga o no paga el impuesto, pero todavía no. El impuesto va a estar acá, dado por esta tabla, pero vamos a ir paso a paso. Y una retención judicial de un 25%. 25% de pensión alimenticia. Y está pagando un crédito hipotecario, a su vez, por 100.000 pesos. Qué barato. Pero no es posible. Entonces, ¿cómo vamos a construir esta famosa liquidación de remuneraciones? Que está ahí, el ejercicio contra el término. Aquí tenemos la liquidación de remuneraciones. Imagínense que este es el papel que reciben a fin de mes. Entonces va a venir descrito que los haberes se van a componer en haberes imponibles y tributables y en haberes no imponibles ni tributables. Por su parte, los haberes imponibles y tributables van compuestos por estos 4 componentes.
que el primero es el sueldo o sueldo base, que en el fondo es el valor de hora normal por las horas semanales que esta persona eh, cumple. ¿Por qué tengo eso? Y ¿por qué? Valor hora normal 45 por 5.000 y por 4 que son las semanas que tiene un mes. ¿Sí? En promedio. El sobresueldo, como lo podemos ver, es justamente la cantidad de horas de sobresueldo por el valor de las horas realizadas. Es decir, 35 horas de sobresueldo por 7.500 cada una. La comisión por venta, como les indiqué, viene dado. Aquí podemos ocupar ya que lo podemos ocupar el rastrear precedente. También, no hay ningún problema en verlo de esta manera tampoco. La comisión de venta es el valor del total de las ventas realizadas por esta persona multiplicado por la comisión de ventas que está estipulada en su contrato. Igual es alto el 7%, por lo general son chicas, son pequeñas las ventas, la comisión sobre venta, porque el incentivo es que tú vendáis mucho, 1.500.000 puede ser poquito. La idea es que tú tengas por ejemplo, una comisión de ventas de o el 1,5%, y así tú estás todo el día vendiendo, porque sabes que con eso puedes ganar. Mientras más ventas hagas, por ejemplo, las ventas de la comisión de ventas de vendedores de autos, o sea, si fueron 7 es muy alta, pero en este caso, para ejemplificar el caso, vale más sueldo finalmente a esta persona. La gratificación legal, por su parte, viene dado, y aquí me quiero ir, y detener un poquito más, porque siempre se confunden, perdón. La gratificación legal viene dado por este cálculo. Recuerden, 326.500 por 4,75 partido por 12. Ese es el tope, ¿cierto? Pero esta persona, en este caso, el total de las remuneraciones las vamos a simplificar de estas remuneraciones que tiene antes de la gratificación legal. Va a venir esto mismo en la prueba. Es como rellenar cuadritos nomás. No se preocupen, que no tienen que aprenderse que viene después de sobresueldo ni nada. Es como llegar y vaciar el cuadro respecto a uno a otro. Voy a editar este precedente. Pero esta fórmula viene dada por el 25% de la remuneración imponible. Como la remuneración imponible es mayor que el tope, se paga el tope. ¿Se entiende? Este, que está marcado en amarillo, tiene relevancia por cuanto tanto está determinado por el sueldo, sobresueldo y otras haberes imponibles y tributables, en este caso la comisión por venta que reciba esta persona. De esa manera, ahí yo hago el cálculo. Si es el 25% de estos haberes imponibles y tributables, y me da mayor que el tope, que recuerden, el tope es los 4,75 ingresos mínimos mensuales, ingreso mínimo mensual, dividido en 12, es decir, 129.240 a junio del 2021. Aquí el tope de gratificación es el que se va a pagar, porque lo supera. Si fuera menor, eventualmente puede recibir el menor, o si el empresario podría entregar hasta el tope. Pero ese es el tope que en este caso nos mandata. Aquí, en estricto rigor, su gratificación correspondería a 316, pero el tope me dice que es 129. Por lo tanto, aquí yo, en gratificación legal, le debo asignar los 129.240 que corresponde al tope, porque por sus remuneraciones está fuera del rango, o sea, le aplica el tope en estricto. Bueno, y posteriormente se suman todas estas remuneraciones
imponibles y tributables. Y me dan ese monto. Ojo, este es muy importante para lo que viene después. Que vamos a revisar la tabla, por ejemplo, del impuesto. Viene por acá el descuento de impuestos. Y el de asignación familiar también, pero vamos a ir avanzando en la construcción de esta liquidación. Por su parte vienen los saberes no imponibles ni tributables, donde tenemos las asignaciones, como ya nos mencionamos, de movilización, colación y la asignación familiar por 3. ¿Por qué recibe 0 pesos por carga este señor? Veamos, vámonos a la tabla, aquí está la asignación familiar. De acuerdo a la tabla, este señor recibe en haberes imponibles y tributables 1.396.740. Buscamos en esta tabla, que insisto, esta tabla es la misma que está en el Previred, que su ingreso mensual es de 1.396.000, se ubica en este rango. ¿O no? No. ¿Se ubica en este rango? No. ¿Se ubica en este rango? Sí, porque es sobre 779.882 pesos. Por lo tanto, lo que le corresponde a pagar por carga es de 0 pesos. Por eso la flecha hacia arriba. La asignación familiar, por lo tanto, no recibe carga porque su sueldo es superior. En el caso de este señor trabajase y ganase entre estos rangos, entre estos rangos de ingreso imponible y tributable, por carga se le pagaría este monto, el respectivo. Ahí lo voy a mostrar con puntitos después, pero eso es, por eso esta persona recibe 0, porque su sueldo es superior. Y acá está lo mismo. Si estuviera acá, pagaría 2.500. La idea es poder ayudar a la gente que gana menos. Este es un aporte de asignación familiar, un aporte estatal. Se paga a través de las cajas de compensación, como la Araucana, los Héroes, no me acuerdo cuál más, 18 de septiembre, creo que hay una por ahí. Y otras que pueden existir. Pasé comerciales y no me pagan nada por eso, pero bueno. Sigamos construyendo entonces. Tenemos que la asignación familiar corresponde a 0 porque en el rango de asignación familiar de la tabla no puede recibir porque es superior al ingreso mensual de esta tabla, en este caso. Por lo tanto, la suma de los haberes no imponibles ni tributables solo alcanza a 20.000, a 40.000 porque son solo asignación de movilización y colación. Y cierro entonces el total de haberes porque no tengo ningún otro haber acá. No tengo más ingresos de ningún tipo, ni imponible, ni tributable o no imponible. Ahora vienen los descuentos. Entonces, esta es la suma, obviamente, del haber imponible y tributable, más los haberes no imponibles ni tributables. Y empieza la parte dura, difícil, triste en algunos casos. Los descuentos. Como dijimos, en la AFP, yo tengo 12,5%, 12,50% si usted prefiere, de comisión de AFP, de descuento de AFP. Pero se hace sobre el cálculo del total de haberes imponibles y tributables. Lo mismo ocurre con ISAPRE. Tengo un 7% que se aplica sobre este monto, el total de haberes imponibles y tributables. El impuesto único vía retención, ¿por qué? Veámoslo de nuevo. ¿Por qué pago 16.808 de impuestos? Primero, aquí poner atención, lo que tengo que hacer para saber cuánto impuesto voy a trabajar es revisar esta tabla que dice impuestos, donde yo tengo el total de haberes imponibles y tributables, 1.396.740, a los cuales yo le descuento AFP e ISAPRE, o AFP y FONASA. Le descuento acá este monto.
Por lo tanto, aquí hay un nuevo concepto que está marcado. Voy a poner en amarillo. Voy a perder el amarillo. Aquí está el amarillo. Que se llama renta líquida imponible. La renta líquida imponible es el haber imponible y tributable menos los descuentos de AFP e ISAPRE. Por lo tanto, con esta renta líquida imponible, yo consulto la tabla que estamos viendo acá, que a julio del 2021, actualizado al día de hoy, para en impuesto interno, en la página de impuesto interno, el cálculo de impuesto único de segunda categoría para este monto es de, y empiezo a revisar la tabla, hasta 1.564.830 pesos. El monto de la regla imponible está en estos tramos, y de acuerdo a los tramos en que se encuentra, yo voy pagando un impuesto que, de acuerdo a este tramo, yo le aplico el factor de cálculo, el factor de la tabla. En este caso, está en este lugar, en el segundo tramo, y tiene un factor de 0,04. Lo reflejo acá. Por lo tanto, a ese cálculo le corresponde una rebaja de 28.166.94, que está acá. Por lo tanto, el impuesto a pagar es precisamente, perdón, discúlpenme un segundo. El impuesto a pagar es precisamente el cálculo realizado entre la aplicación del factor a esta renta líquida imponible, saca el 0,4, a ese monto, se multiplica por 0,04, a ese monto se le descuentan 28.166. Ahí lo pueden ver en la forma. Y tenemos un impuesto de 16.808, que lo registró en la tabla correspondiente a impuesto único de retención. El seguro de cesantía, disculpen que vaya tan rápido, pero el seguro de cesantía, por su parte, corresponde al 3% de qué. Vamos a quitar las líneas para que lo podamos ver más con calma. Vamos a ver quitar flechas. El seguro de cesantía, ojo, va respecto de el monto del seguro de cesantía, que es de un 3%, como ya lo vimos, y respecto al total de haberes imponibles y tributables. Aquí vuelvo sobre los imponibles y tributables. En el impuesto, recuerden, voy por la renta líquida imponible. Impuesto. Renta líquida. Y el seguro de cesantía, como digo, vuelve a al total de haber imponible y tributable. Así ya podemos ver que tengo el total de descuentos denominados legales, que es la sumatoria de todos ellos. Pero si vamos viendo, y puedo ir marcando, me faltan algunos descuentos, como por ejemplo la retención judicial y el pago del crédito hipotecario, que se van registrando ahí, que me van dado, por ejemplo, la retención judicial viene dado por el 25% de, lamentablemente, de la remuneración imponible también. Pero en este caso, respecto de la renta líquida imponible. Ya no del total de haberes imponible y tributable, sino de la renta líquida imponible. Por lo tanto, aquí podría hacer una tablita también, pero basta con que ocupen el rastreador de precedentes para darse cuenta que es por este monto, por el líquido imponible. Recuerden que este es no embargable, pero este sí. Este sí es embargable hasta los topes que indica la ley. ¿Se entiende? Hasta el momento. Y posteriormente tengo el crédito hipotecario que corresponde al monto que tengo pactado con el acreedor para que se descuente por planilla, es decir, en esta liquidación mensual mes a mes, el monto que estoy pagando por crédito hipotecario. Puede estar pactado en UF, puede estar pactado por lo general en UF, puede estar pactado en un monto fijo o en un porcentaje del sueldo, pero por lo general es, digamos que es un descuento
que va a variar de la UF del mes de cobro, en este caso los 29.000 que vimos y tanto, pero lo dejamos para hacer lo más sencillo y comprensible en 100.000 cerrados. Y ahí completamos finalmente el total de otros descuentos y me da un total de 381.90. Así que finalmente ya puedo agregar el total de descuentos que se compone del descuento legal, por una parte, y otros descuentos, lo que me da el total de descuentos. Si se fijan, el líquido a pagar es casi el total de descuento. Pero el líquido a pagar está compuesto por el total de haberes, 1.436.740, menos los descuentos, que son 712.168 pesos. Y me da un líquido a pagar, a gastar en el mes, de 724.570. Eso, estimados alumnos y alumnas, es remuneración. Lo pasamos flash en 1 hora y algo. Lo vamos a repasar el lunes y este sería como el ejercicio de prueba. Así que lo vamos a volver a retocar y a profundizar un poco más el lunes para la prueba que nos espera. ¿Dudas, consultas? Bien. Si hay dudas, consultas de aquí al lunes. Te agradece la atención, la asistencia y eso. Que estén muy bien. Nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de